Bueno, buenas noches, profesor. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la exposición. Son tres preguntas que nos indicó. La primera dice, ¿cuáles han sido los programas de gobierno de los últimos 5 presidentes de Colombia? Ok, vamos a empezar del más antiguo al pues más reciente. El más antiguo tenemos a Ernesto Samper, que hizo su candidatura entre 1994 y 1998. Su plan de gobierno, su programa de gobierno fue más enfocado en la parte social. Eh, Eso fue un choque para él porque él acaba, por decirlo así, de recibir el país en plena salida de la Constitución de 1991. Él decía que fue un choque fuerte y fue un poco ingobernable el país a causa de esto, pues una constitución nueva, con nuevas leyes y pues para acoplarse a eso fue un poco difícil. Sin embargo, pues su programa de gobierno quedó contenido en el plan de un salto social. Él duplicó la inversión social, generó para el sector marginal más seguridad, pues en eso fue que invirtió. Eh, Hizo una lucha contra el narcotráfico y fue el creador de lo que es hoy el CISBEN, que es el sistema de salud para las personas que de pronto no tienen los recursos para cotizar mensualmente a una EPS o que de pronto no tienen un trabajo el cual les cotice mensualmente, que tengan sus prestaciones. Entonces él fue como que el creador, el de la idea del CISBEN, que lo que es ahora lo tienen las personas de bajos recursos. Em, También innovó mucho en la parte de la cultura y fue ahí donde con el gobierno de él fue que se empezó a abrir la parte del Ministerio de Cultura. Después vino el señor presidente Andrés Pastrana. Su candidatura fue de 1998 al 2002. Su plan de gobierno fue enfocado más en la parte de la seguridad, en la parte de los diálogos de paz con la guerrilla. Él fue el que creó la zona de diálogos de despeje que fue el Caguán, que era el lugar donde se reunían pues tanto el gobierno como las FARC, un lugar de paz, como se dice, un lugar de diálogo simplemente para dialogar los puntos estratégicos que se tenían para ir combatiendo esta parte pues, de los acuerdos de paz. Eh, Él también hizo una alianza militar con los Estados Unidos y fue lo que creó el nuevo Plan Colombia, llamado el Plan Colombia, que compartió recursos de los dos gobiernos para fortalecer las Fuerzas Armadas. Después vino el señor Álvaro Uribe Vélez. Su candidatura estuvo del 2002 al 2004 y del 2002 al 2006 y del 2006 al 2010. Él tuvo una reelección. Al principio, pues su plan de gobierno fue más hacia el lado de la superación y del emprendimiento. Él quería promover el desarrollo sostenible en las empresas y después se enfocó más en la parte de la seguridad de la ciudadanía. Él decía que era importante poder salir a las carreteras, poder llegar pues a nuestras fincas o poder pasear de ciudad a ciudad sin ser secuestrados, sin ser asesinados, sin ser extorsionados y pues eso lo logró. Poder salir de nuestra ciudad, a nuestras fincas, a otros lugares del país sin necesidad de que nos tuvieran que secuestrar, que la guerrilla pues tomara posesión de nosotros en nuestras propiedades. Después vino el señor Juan Manuel Santos. El expresidente estuvo del 2010 al 2014 y del 2014 al 2018 pasó lo mismo que el señor Álvaro Uribe, hubo una reelección. Él al principio su plan de gobierno fue enfocado por tres planes. El primero era un país solidario e incluyente. El segundo era de seguir construyendo un país de emprendimiento. Y el tercer punto era que quería que viviéramos en un país sin miedo, sin guerra y en paz. En la parte del emprendimiento, él hizo
lo que se llamaba el Ser Pilo Paga, que tuvo muy buena acogida. Pues él lo que hacía era que los estudiantes que se destacaban por su buen rendimiento académico y tenían muy buen puntaje en el ICFES, los premiaba con este plan de Ser Pilo Paga para que pudieran estudiar en la universidad que ellos quisieran. Normalmente esto era obviamente para estudiantes de bajos recursos que no tenían el dinero pues para poder acceder de pronto a una universidad paga, una universidad privada. En la parte de lo que él quería, fue pues hasta ahora el único presidente que ha logrado el diálogo y los acuerdos de paz con la guerrilla. Se firmó lo que es hoy en día el acuerdo de paz, que se pudo desarmar a la guerrilla, desmovilizar a los guerrilleros que hoy en día pues están practicando, pues están en la parte social, en la parte gubernamental del país, y fue el único que pues hasta ahora ha podido desmovilizar a toda la guerrilla. Y pues por último está el señor Iván Duque, que empezó a regir su candidatura desde el 2018 hasta la fecha. El programa de gobierno, pues tuvo varios programas de gobierno en la corrupción, en desmontar todos los carteles de narcotráfico y guerrilla. Propuso la parte de la cultura. Se enfoca en la prevención de embarazos, de drogadicción y de pandillas, perdón, y de pandillas en los jóvenes de hoy en día. Hizo como una especie de escuela para que ellos pudieran asistir, y para pues, evitar el embarazo temprano, y para evitar pues la drogadicción y el comercio de las drogas. Y en la parte de la educación se enfocó más en la parte de nutrición, porque él dice que un niño con hambre pues no aprende. Entonces, pues está enfocado en la parte de la nutrición, de alimentar bien a los niños de más bajos recursos en los lugares más marginales del país. Hasta ahora ese es el primer punto. La segunda pregunta dice que cuáles son las diferencias y las similitudes de las formas de gobierno de Colombia con República Latinoamericana como Chile, Brasil y Argentina. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada una y pues ahí vamos dándonos cuenta cuáles son las similitudes y las diferencias. En Argentina, la nación de Argentina adopta para su gobierno la forma respectiva. Es un país republicano y federal. Chile es una república democrática. Brasil es una república federal. Y nosotros, Colombia, somos un Estado social de derecho organizado como una república unitaria. Las formas de gobierno, o el tipo de gobierno de Colombia, pues ya sabemos que está dividido en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. En la rama ejecutiva tenemos está conformado por el presidente de la República. La rama legislativa por el Senado, la Cámara y el Congreso. Y la rama judicial está por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, está el Consejo del Estado, la Corte Superior de la Judicatura, la Fiscalía General, los tribunales y los jueces. Nosotros realizamos elecciones cada 4 años. En Chile, la forma de gobierno en Chile también está dividida por esas 3 ramas, 3 poderes, por decirlo poderes. Está el Poder Ejecutivo, que está también conformado por el Presidente de la República. El Poder Legislativo, que está conformado por el Senado y la Cámara. El Poder Judicial, por la Corte Suprema, por la Corte de Operaciones y por la Corte Militar. Ahí hay una diferencia. En la parte judicial no está metida la Corte Militar. En Chile sí. Las elecciones en Chile son cada 6 años. En Argentina, el poder legislativo lo maneja el Congreso de la Nación de Argentina, el federal, las sanciones de los códigos legales, civiles, penales, comerciales, laborales y de minería. La parte ejecutiva está conformada por el presidente de la Nación.
se llama el PEN, el Poder Ejecutivo Nacional. La parte del Poder Judicial está solo por la Corte Suprema de Justicia. Y las elecciones también son cada 4 años. En cuanto a Brasil, como lo hemos dicho, es una república federal. La parte ejecutiva está conformada por el presidente y el vicepresidente. La legislativa por el Congreso Nacional, el Senado Federal y la Cámara de Diputados. Y la judicial está la Suprema Tribunal Federal, la Superior Tribunal de Justicia, solo esas dos. Y también tienen elecciones cada 4 años. El otro punto nos preguntan sobre que analicemos cada uno de los 4 principios administrativos relacionados con la especialización, el control, los miembros de grupo y la agrupación de personas. Vamos a explicar un poquito como de cada uno. La especialización dice que la eficiencia administrativa aumenta por una especialización de la tarea entre el grupo. Se supone que la eficiencia administrativa aumentará si aumenta la especialización. O sea, entre más especializado sea el grupo, entre más especializado sea el individuo, más eficiente va a ser la tarea o el propósito. La otra nos habla sobre la eficiencia administrativa aumenta si dispone a los miembros del grupo en una determinada jerarquía de autoridad. Aquí es donde lo que llamamos la unidad de mando. Se supone que la eficiencia administrativa aumenta si se coloca a los miembros de la organización en una determinada jerarquía de autoridad con objetivo de mantener la unidad de mando. Es importante que todos tengan un rol en el proyecto, en la tarea. ¿Para qué? Para que es indispensable que los individuos o los colaboradores sepan a quién seguir instrucciones. Si no hay una jerarquía, si no hay roles dentro del grupo, ¿a quién se va a hacer caso? O sea, o a quién se le va a dirigir una instrucción. Entonces necesitamos saber quién es nuestro alto mando o a quién debemos seguir esas instrucciones para así hacer que la tarea sea mucho más eficiente. La otra dice que la eficiencia administrativa aumenta si se limita el alcance del control en cualquier punto de jerarquía en aumento pequeño. Se supone que la eficiencia administrativa se mejora si el número de subordinados que informan directamente a cualquier administrador se limita a un número reducido de colaboradores y pocos aspectos. Es importante saber que en un grupo debe haber un líder y ese líder es el que pone roles dentro del grupo y los colaboradores lo acatan. Esos colaboradores darán instrucciones o darán información a este líder. Entre más reducido sea el grupo de colaboradores, más eficiente va a ser la tarea. Es importante saber que el líder, es fundamental que el líder tenga pocos colaboradores para así que la tarea sea más eficiente. Y por último, la eficiencia administrativa aumenta si se le agrupa a los trabajadores con propósito de control, según propósito, procesos, cliente o lugar. Se supone que en base a esto es importante tener un líder, un administrador, un coach que ponga roles. Es importante tener en nuestro grupo personas encargadas en diferentes ramas o en diferentes objetivos. No podemos pretender que el grupo haga todo lo mismo o se enfoque en la misma tarea. Es importante que tengamos un grupo que atiendan a los clientes, un grupo que acate las instrucciones del líder, otro grupo que tenga un propósito como tal de la tarea, un lugar, un proceso. Entonces es importante que ese coach o ese líder sepa dar el rol y las instrucciones adecuadas para cada colaborador. Bueno, hasta ahora eso es la exposición de hoy y espero les haya gustado. Cualquier inquietud pueden escribirme en el mismo foro y yo contestaré cualquier pregunta. Gracias.